La arteria humeral termina en la fosa cubital, en el codo, delante del braquial anterior y por dentro del tendón profundo del bíceps, en dos arterias, radial que continúa la dirección de la humeral y desciende por el lado externo del antebrazo, y cubital de mayor diámetro que la radial, y en su origen forma un ángulo agudo con la humeral. Desciende por el lado interno del antebrazo. La arteria cubital, cuando sale del canal de Guyon, forma el arco palmar superficial, que se completa en el lado externo con la palmar superficial o radio palmar, rama de la radial. En el codo, el nervio mediano se encuentra por dentro de la arteria cubital, la cruza en una X y en el resto del antebrazo desciende por fuera de la arteria cubital. El nervio cubital se aproxima a la arteria y la acompaña desde el tercio medio, el nervio por dentro de la arteria, y en esta posición llegan hasta el canal de Guyon. La arteria cubital, desde su origen, tiene una posición profunda. Está cubierta por el pronador redondo, el flexor común superficial y los palmares mayor y menor, y se hace superficial en el tercio medio del antebrazo, como dijimos, acompañada del nervio cubital por dentro, y descienden entre el tendón del cubital anterior por dentro y el flexor común superficial por fuera. Cuando llegan al tercio inferior del antebrazo se encuentran delante del pronador cuadrado y llegan al canal de Guyon. Repetimos, el nervio por dentro y la arteria cubital por fuera. La arteria cubital origina en el codo el tronco de las recurrentes cubitales y el tronco de las interóseas, y en la muñeca origina la palmar del carpo, que contribuye a formar la red palmar del carpo, la dorsal del carpo, que contribuye a formar la red dorsal del carpo, y la cúbito palmar o palmar profunda, que en el lado interno completa el arco palmar profundo. El tronco de las recurrentes cubitales nace cerca del origen de la cubital, se dirige hacia arriba y origina dos ramas, la recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior. La recurrente cubital anterior pasa delante del epicóndilo interno y se anastomosa con la colateral interna inferior, rama de la humeral. La recurrente cubital posterior pasa detrás del epicóndilo interno y se anastomosa con la colateral interna superior, rama de la humeral. Recordemos que la colateral interna superior se acompaña del nervio cubital. El tronco de las interóseas nace debajo del tronco de las recurrentes cubitales, se dirige atrás al espacio interóseo y se divide en interósea anterior e interósea posterior. La interósea anterior desciende delante de la membrana interósea en compañía del nervio del mismo nombre, interóseo anterior, rama del mediano. Cerca del origen de la arteria interósea anterior nace la arteria del nervio mediano, que irriga al nervio mediano. La arteria interósea anterior
desciende hasta la muñeca, da una pequeña rama que contribuye a formar la red palmar del carpo, pero el tronco principal atraviesa la membrana interósea y se va al dorso para contribuir a formar la red dorsal del carpo. La arteria interósea posterior perfora la membrana interósea para pasar al compartimento posterior del antebrazo y desciende por detrás de la membrana interósea en compañía del nervio del mismo nombre, interóseo posterior, rama del radial. La arteria interósea posterior, cuando llega a la muñeca, contribuye a formar la red dorsal del carpo. La arteria interósea posterior, en su extremo superior, origina la recurrente radial posterior. Fíjense, jóvenes, interósea posterior, que es una rama del tronco de las interóseas de la cubital, origina la recurrente radial posterior, que sube detrás del epicóndilo externo y se anastomosa con la colateral posterior, rama de la humeral profunda. La arteria cubital, luego de originar los troncos, desciende en el antebrazo y en el tercio medio aproximadamente se une al nervio cubital y descienden juntos. El nervio cubital por dentro de la arteria. En esta posición llegan al canal de Guyon. Cuando sale la arteria cubital del canal de Guyon, origina el arco palmar superficial, que en el lado externo se completa con la arteria palmar superficial o radiopalmar, rama de la radial. En este dibujo, más parecido a la realidad, observamos las tres ramas de la arteria cubital en la muñeca, palmar del carpo de la cubital, que contribuye a formar la red palmar del carpo, palmar del carpo de la cubital, que contribuye a formar la red palmar del carpo. Dorsal del carpo de la cubital, que se dirige al dorso y contribuye a formar la red dorsal del carpo. Cúbito palmar o palmar profunda, que en el lado interno de la mano completa el arco palmar profundo. Acá se observa cúbito palmar, que completa en el lado interno de la mano el arco palmar profundo. Volvemos a repetir que la arteria cubital, cuando sale del canal de Guyon, origina el arco palmar superficial, que se completa en el lado externo de la mano con la arteria palmar superficial o radiopalmar de la radial.